Mi nombre es Antonina Modi Camilo, soy docente jubilada de la Escuela de Administración de la Universidad de Oriente. He tenido la iniciativa de compartir con ustedes este material didáctico para expresar mi opinión sobre la situación actual de la economía venezolana. Desde hace varios años escribo en mi blog personal temas relacionados con política y economía y he documentado mi opinión sobre la viabilidad del petro para lograr solucionar la crisis económica de nuestro país. Espero que este material sea de utilidad y ayude a comprender que la solución de nuestro problema económico pasa por atacar de raíz el problema de nuestra economía. Vivimos una cruel realidad que se ha convertido en un círculo vicioso sin fin, donde en lugar de atacar y corregir el problema de raíz, las medidas implementadas por el gobierno solo se limitan a paliar las consecuencias del problema, lo que nos condena a repetir una y otra vez con mayor intensidad esta crisis económica. Tenemos un proceso inflacionario continuo y galopante que se define en términos económicos como hiperinflación, con terribles consecuencias para la población, para las empresas e inclusive hasta para el mismo Estado. Paradójicamente tenemos un aparato productivo en decadencia. Muchas pequeñas y medianas empresas ya han sucumbido a la crisis y las que aún están de pie, sus finanzas están comprometidas, puesto que su volumen de venta apenas les permite cubrir sus costos operativos. Este fenómeno se conoce como recesión económica. En la literatura de las teorías económicas, la conjunción de estos dos fenómenos se conoce como estanflación, es decir, inflación acompañada de estancamiento económico. La crisis de la pandemia mundial ha causado efectos devastadores en las economías del mundo. Sin embargo, los gobiernos de muchos países han implementado medidas económicas para evitar el colapso de sus economías, otorgando subsidios a las familias y ayudas e incentivos fiscales a las empresas. Muchos de estos países han recurrido a su fondo de contingencia, es decir, a los ahorros del Estado para inyectar dinero a sus economías a fin de evitar una fuerte recesión económica. Por ejemplo, se dice que la economía norteamericana imprimió y sacó de circulación aproximadamente el 20% de la masa monetaria que hoy día circula en la economía para afrontar la crisis y evitar que la economía norteamericana colapsara. Nuestra realidad es mucho más compleja porque además de la crisis de la pandemia mundial, pues nosotros tenemos nuestra particular y peculiar crisis económica, crisis política, crisis social, por lo cual nos ha afectado mucho, en mucho mayor proporción que el resto de las economías del mundo. Para poder comprender mi planteamiento y demostrar cómo el petro puede salvar el problema de nuestra economía, es preciso desarrollar los argumentos en torno a este tema, para lo cual presentaré 5 videos con una secuencia lógica que permitirá comprender con mayor claridad la crisis actual. En el video número 1 explicaré los fenómenos que producen procesos inflacionarios. En el segundo video haré un breve repaso por los principales antecedentes que contribuyeron a radicalizar la actual crisis económica. En el video número 3 comentaré sobre las consecuencias de nuestra crisis. En el cuarto video resaltaré dónde está la verdadera raíz del problema. Y finalmente, en el video número 5 plantearé cuál ha de ser la solución asertiva a la crisis de la economía venezolana, en la que os aseguro que el petro ha de jugar un papel protagónico. Les invito a ver estos videos para que puedan visualizar que sí hay una esperanza para cambiar la realidad de nuestro país. Solo hace falta voluntad de los políticos y disposición del pueblo para contribuir y adaptarnos a los nuevos cambios. A continuación, explicaré en forma breve y sencilla qué es la inflación y cuáles son los fenómenos que la producen.
En una economía de mercado confluyen oferentes y demandantes de bienes y servicios. En un libre mercado donde hay competencia, el mayor ganador es el consumidor, porque va a recibir mejor precio, mejor servicio, mejor calidad, mejor atención. Cuando hay estabilidad en las variables económicas, la demanda y la oferta suelen estar en equilibrio y eso logra estabilidad en los precios de mercado. Por tanto, no se produce un proceso inflacionario. La inflación es un fenómeno que resulta por un incremento generalizado de precios en los bienes y servicios que son ofertados en una economía. Un proceso inflacionario puede explicarse desde tres perspectivas. En primer lugar, eh, estos procesos inflacionarios suelen explicarse por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, que bien pueden ser un aumento desproporcional de la demanda con respecto a la oferta o una disminución significativa de la oferta con respecto a la demanda. La segunda opción que puede explicar un proceso inflacionario es la incertidumbre y desconfianza de los actores de la economía en las políticas económicas del gobierno. Y en tercer lugar, un proceso inflacionario puede explicarse por todas aquellas variables que convergen e impactan en las estructuras de costo de los bienes y servicios y finalmente son trasladados al precio final. La demanda de bienes y servicios puede incrementarse por políticas monetarias implementadas por el gobierno, entre las cuales está la emisión de bonos, como en efecto se da permanentemente con bonos de la patria, los incrementos salariales y las políticas de tasa de encaje legal que establece los límites de crédito financiero que pueden otorgar los bancos para financiar tanto a las empresas privadas como a las personas naturales. Toda esa masa monetaria que incrementa y circula en la economía ejerce una presión en el mercado al no ir acompañado de un incremento proporcional con la oferta de bienes y servicios, pues termina generándose un proceso inflacionario porque los precios de estos bienes y servicios se ajustan al alza. Caso contrario, cuando disminuye la oferta de bienes y servicios, que con frecuencia a lo largo de estos años hemos podido ver que las políticas de controles en las cuales se ha impuesto a la empresa privada a trabajar con precios fijos, precios que muchas veces no son coherentes con la estructura de costo de las empresas y pues está claro que ninguna empresa privada y tampoco las empresas públicas pueden tener sostenibilidad en el tiempo trabajando a pérdida. Las empresas cuando se han visto obligadas perdón, a trabajar con precios fijos, pues entonces desincentiva la producción de estos bienes y servicios y la oferta de bienes y servicios disminuye y por lo cual se genera escasez y al haber escasez eh, hay un alza en los precios de esos bienes y servicios. Otro de los fenómenos que explica los procesos inflacionarios es la desconfianza que el aparato productivo tiene en las políticas económicas del Estado y en la economía nacional. Cuando la realidad sugiere una expectativa diferente, la expectativa de riesgo y rendimiento del aparato productivo suele entonces alterarse y para protegerse trasladan en la estructura de costos los precios estimados de reposición de los inventarios, trasladando en definitiva al precio final esta expectativa negativa que se traduce en un aumento de precios que desafortunadamente terminará asumiendo el consumidor final, a quien no podrá trasladar este riesgo a nadie por cuanto su necesidad es de consumo particular.
La tercera opción que explica un proceso inflacionario es el impacto que tienen las estructuras de costo de los bienes y servicios, las variables como el ajuste de los incrementos salariales, los costos o costos relacionados con la corrupción, el incremento de los servicios públicos, agua, electricidad, gas y combustible, los costos de importación entre los que se incluyen los fletes, aranceles, transporte, almacenaje, y especialmente impacta en las estructuras de costo la devaluación de la moneda local en el tipo de cambio, haciendo que los productos importados, tanto aquellos que son materia prima como productos finales, sean ajustados al alza. Destacar el hecho de que ninguna empresa pública y mucho menos privada puede trabajar con una estructura de costo negativa. Toda empresa tiene que ser rentable, sustentable y sostenible en el tiempo, para lo cual eh, sus ingresos deben estar por encima de su estructura de costo. Las empresas privadas pues trabajan obviamente porque necesitan un margen de comercialización con el cual poder atender otros costos que no son implícitos, directos de lo que es el proceso productivo o la actividad comercial, y que de allí resulta el margen de ganancia que es la expectativa que tiene un inversionista para llevar a cabo una inversión de negocio. Igual es la empresa pública. Toda empresa pública y toda gestión gubernamental tiene que ser sostenible en el tiempo. Nuestra mayor desgracia en la política venezolana es que la gestión pública siempre ha sido ineficiente y siempre ha trabajado con un déficit presupuestario, es decir, gasta más de sus ingresos. Y a la final, cuando pasa lo que nos ha pasado en nuestro país y nuestra principal fuente de ingreso, que es la industria petrolera, eh, se ve afectada por todas las variables que ya conocemos, por los precios del petróleo internacional, por el bloqueo internacional, por el deterioro de la estructura de la inversión en equipos, en pozos petroleros, en mantenimiento, etcétera, etcétera. Cuando eso produce un descenso significativo en los ingresos del Estado, pues obviamente vemos que ya no puede ser sostenible en el tiempo mantener una estructura de la administración pública en la cual la mayoría de las empresas tienen que ser subsidiadas porque ni siquiera sus ingresos, los ingresos que generan estas empresas pueden sostener los costos implícitos para poder mantenerse operativos. Y definitivamente llegó el día en que el gobierno venezolano tuvo que tomar la medida de sincerar el costo y el precio de final de los servicios públicos. Es así como se aumentó el precio de la gasolina, se aumentó el precio de la luz, se aumentó el precio del agua y se aumentó el precio del gas. Y yo entiendo, comprendo, acepto y sé que es inevitable que esto suceda. Lo que lamentablemente opino es que estas medidas de sinceración de los precios de los servicios públicos no fue implementada a la par de una recuperación del poder adquisitivo del pueblo venezolano. Llámese pueblo a las personas, a los ciudadanos comunes, las personas naturales, como también todas las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas que también forman parte del pueblo venezolano. Todas estas empresas y todas estas personas pues hoy día tienen que enfrentarse a una exigencia de pago en servicios públicos que no pueden ser asumidas porque sus ingresos no se los permiten. A continuación, enunciaré algunos antecedentes que han ocurrido a lo largo de estos últimos años y que han contribuido a profundizar la crisis de la economía venezolana. Todo empezó a finales del año 2003, cuando el gobierno del extinto presidente Hugo Rafael Chávez Frías implementó
un control de cambio para evitar que siguiera colapsando las reservas internacionales producto de la fuga de capitales, y tomó la medida de restringir la oferta de dólares de acuerdo a las consideraciones que ellos plantearon. Vale decir que el control de cambio, este reciente control de cambio, que tiene permanencia de casi ya 18 años, ha sido la cuarta experiencia de controles de cambios que se han implementado en nuestro país a lo largo de la historia republicana. Tanto las experiencias anteriores como la extensa experiencia que hemos vivido a lo largo de estos 18 años, pues podemos dejar claro que ha sido todo un escenario y incubadero de todos los actos de corrupción que han podido imaginarse y ejecutarse. A partir del año 2016 se empezó a descender de manera significativa las reservas internacionales, aparte de que el precio del petróleo descendió y eso hizo que los ingresos petroleros del país mermaran significativamente. Luego entonces empezó a verse que descendió de manera significativa los subsidios a las empresas para realizar importaciones de materia prima para apoyar al aparato productivo. Vale decir también que las políticas de controles fueron tan agresivas que muchas de las empresas dejaron de producir bienes como bienes básicos alimenticios como la pasta, el arroz, la harina pan, conllevando a generar una escasez severa en la economía, de una escasez alimentaria de tal magnitud que el gobierno se dio entre la espada y la pared y abrió las compuertas para que empezara a traerse mercancía importada para atender las necesidades alimenticias del pueblo. Esto también conllevó a seguir deteriorando el aparato productivo, por cuanto entonces, por el diferencial del tipo de cambio, ello hacía que todas las mercancías importadas terminaran siendo mucho más baratas que las mercancías nacionales. Fue un momento muy difícil para la economía y para el aparato productivo, por cuanto entonces muchas empresas no podían seguir siendo competitivas, por cuanto todas las mercancías importadas que se traía a la economía terminaba siendo mucho más baratas que las que eran producción nacional. Esto fue significativo. Lamentablemente la política económica del gobierno, en lugar de corregir las debilidades y errores para apoyar a nuestro aparato productivo, el que genera empleos en nuestro país, el que paga impuestos al país, pues lamentablemente se le dio prioridad y se apoyó a todos aquellos empresarios que se dedicaron a la importación que en su momento para lograr resolver la demanda de alimenticia del pueblo, pues se exoneró de muchos aranceles y de muchas trabas y limitaciones que en los canales regulares y formales pues suelen ser mucho más rigurosos. Por otra parte, las sanciones internacionales del gobierno norteamericano impuestos al gobierno de Venezuela como medida de presión política, que más que perjudicar al gobierno contribuyó a agravar la crisis económica, siendo los más perjudicados el pueblo venezolano. A esto se adicionó la crisis de salud por la pandemia mundial que paralizó todas las economías del mundo, en especial la nuestra. Esto trajo como consecuencia que el aparato productivo decayera aún más, llevando a la quiebra a muchas empresas, y aquellas que hoy día aún subsisten, seguro están
en estado de alarma financiera, pues han tenido que mantenerse operativos trabajando ajustados a su punto de equilibrio para mantener los costos mínimos operativos. Todas estas variables acumuladas acentuaron la crisis, donde la escasez fue el común denominador en todos los rubros, inclusive hasta en el efectivo. Luego entonces la limitada liquidez monetaria, en especial la del efectivo, llevó a una paralización de la economía, por la cual el gobierno, en aras de activar la economía, permitió vía decreto la flexibilización del control de cambio, dejando que circulara de forma legal la divisa dólar en nuestra economía, e inclusive permitió que los precios de los bienes y servicios fueran expresados en dólares. Ello contribuyó, en mi opinión, a agravar la crisis, y responsablemente manifiesto que fue el mayor error cometido por el gobierno, siendo esta una medida para paliar las consecuencias del problema en lugar de ocuparse de una vez por todas en corregir la raíz del problema. A partir de que se permitiera la libre circulación del dólar, el proceso inflacionario tomó un matiz más intenso, evidenciándose un fenómeno que no ocurre en ningún país del mundo, que es inflación en dólares. Cada vez que en el tipo de cambio el bolívar se sobrevalúa con respecto al dólar, es decir, cuando el tipo de cambio baja, automáticamente todos los precios en dólares son ajustados al alza, trasladándose al consumidor final el riesgo cambiario. El caso es que al estar referenciados todos los precios de los bienes, ya sea importados o nacionales, cada vez que el tipo de cambio en el mercado paralelo sube, es decir, se devalúa el bolívar con respecto al dólar, inmediatamente los precios son anclados, como están anclados al dólar, suben también de precios en bolívares, siendo castigado aquella parte del pueblo, la gran mayoría que solo percibe ingresos en bolívares. Lo absurdo y paradójico es que cuando baja el tipo de cambio, es decir, cuando el bolívar se sobrevalúa con respecto al dólar, los precios también suben. ¿Por qué? Porque inmediatamente ajustan el precio en dólares al alza. Entonces, en definitiva, la raíz del problema que actualmente tenemos reside en las fluctuaciones del mercado cambiario y su incidencia en la estructura de costos de los bienes y servicios. Definitivamente la raíz de nuestro problema está en el control cambiario, en el mercado paralelo y en todas las fluctuaciones que muchas veces son manipuladas artificialmente a través de rumores que crean y generan caos y expectativas inciertas para que el sentimiento del mercado acuda a protegerse. En el resto del mundo, los gobiernos son responsables de procurar el equilibrio en todas las variables económicas que generen estabilidad para que todos los actores de la economía puedan trabajar en armonía y para el beneficio del pueblo consumidor. Quiero insistir en destacar que la gran raíz de nuestros problemas, que de no corregirse seguiremos viviendo un círculo vicioso, es un sistema de control de cambio perverso y que con la permanencia en el tiempo de ya 18 años ha creado una estructura de negocio tal donde la especulación cambiaria y la oportunidad de generar grandes riquezas entre el diferencial cambiario del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado paralelo ha generado una gran avaricia y un gran negocio para a muchas personas que se benefician y que se están beneficiando de la desgracia de todo un pueblo que ha sucumbido al infierno más grande que hemos podido vivir en la economía venezolana. También quiero destacar y subrayar el gravísimo error
cometido por el gobierno de permitir una pseudo dolarización de nuestra economía. Sí, señores, pseudo dolarización, porque esto no es una dolarización de la economía. La dolarización de la economía amerita que el Banco Central, ¿vale?, se circunscriba a todas las políticas monetarias de la Reserva Federal del gobierno norteamericano. Entenderán que es algo que particularmente a mí no me da cortocircuito y no me entra en mi cabeza. Hablar de una dolarización de la economía implicaría que todos los trabajadores públicos y privados cobraran en dólares, en billete verde, en abono en cuenta bancaria denominadas en dólares. Obviamente tenemos claro por la situación económica del país y por el bloqueo internacional que el gobierno no está en condiciones de asumir una carga laboral y una nómina de la administración pública pagada en dólares, por cuanto sus ingresos en divisa están comprometidos por la precaria situación económica de la industria petrolera y por todas las limitaciones de las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano. También quiero resaltar que hoy a inicio de la segunda quincena de noviembre de 2021, en la antesala del proceso electoral, pues estamos viendo repetir el comportamiento del mercado que ocurrió en la víspera de la reexpresión monetaria que ocurrió el 1 de octubre del presente año. La incertidumbre, la desconfianza y mucha gente que se dedica a generar expectativas negativas, pues crea una paranoia colectiva en el mercado y hace que la gente se comporte de manera paranoica, queriendo proteger su capital, pues obviamente comprando todos los dólares que pueda comprar de acuerdo a sus disponibilidades. A eso añadan pues que en estos días, pues con los pagos de los aguinaldos y los pagos de los bonos, eso obviamente ha inyectado una liquidez monetaria por encima de la capacidad de oferta de bienes y servicios. Y no solo eso, sino que, como les explicaré más adelante, pues el problema que tenemos es que toda esa masa monetaria que se inyecta a la economía, pues antes de ser destinada al aparato productivo, pues pasa por alimentar el monstruo del mercado cambiario. Ello genera devaluación de nuestra moneda nacional, ello genera un impacto inflacionario inmediato y por lo cual entonces pues el poder adquisitivo, inclusive el poder adquisitivo del mismo dólar, pues pierde capacidad de compra. En fin, todo un círculo vicioso sin fin, a menos que se tomen las medidas correctas. Vamos a analizar realmente las consecuencias de la crisis de la economía venezolana. ¿A quién realmente afecta? ¿Quiénes son los perjudicados? En esta crisis todos salimos perdiendo. Por una parte, el pueblo pierde poder adquisitivo y calidad de vida, pero también pierden poder adquisitivo las empresas, pues su volumen de venta en unidades vendidas es cada vez menor, aun cuando pareciera estar vendiendo más, porque cada vez en términos de monetarios los valores son mucho más mayores que antes. Inclusive hasta pierde poder adquisitivo el Estado, pues sus ingresos en contribución fiscal no les son suficientes para cubrir el presupuesto público. Manipular el dinero se vuelve cada vez más engorroso porque cada vez se necesita más papel moneda para realizar compras de bienes esenciales. En este caso, el gobierno, para corregir este pequeño problema, pues continúa cometiendo el mismo error. Se dedica a paliar los errores, las consecuencias del problema, emitiendo nuevo papel moneda de mayor denominación.
en lugar de abocarse a corregir en definitiva la raíz del problema. ¿Por qué en algunas oportunidades el gobierno amplía el cono monetario, es decir, emite efectivo, papel moneda de denominación más alta a los que ya están circulando? La explicación es muy sencilla y se enmarca en el análisis de una estructura de costo. Si fabricar un billete tiene un costo para el Estado mayor que su valor nominal, que el valor facial del billete, ello significa que el Estado tendría que asumir una pérdida financiera, por lo que la solución más lógica es emitir papel moneda cuyo valor facial sea mínimo el costo que implica la fabricación y distribución de ese nuevo papel moneda. Por otra parte, las transacciones financieras de mayor volumen se convierten en un gran problema, pues las cantidades de dígitos no pueden ser manejadas por los sistemas administrativos y contables. Y además las expresiones llegan a ser tan innombrables por las cantidades de décimas, centésimas, en miles, millones, millardos, trillardos, etc. Para solucionar este problema, el gobierno nuevamente comete el mismo error y ataca las consecuencias en lugar de atacar definitivamente la raíz del problema, lo que se convierte en un círculo vicioso que nunca acabará. En este caso, es cuando se aplica una conversión monetaria, que implica reducir la cantidad de dígitos en la expresión monetaria, y ello requiere sustituir el cono monetario actual por un nuevo cono monetario que represente en su valor facial la misma nominación del cono monetario. A lo largo de estas últimas 2 décadas hemos visto pasar 4 conos monetarios. Hasta finales de diciembre de 2007, pues el cono monetario vigente era el bolívar. Luego entonces, desde enero de 2008 hasta diciembre de 2016, fue implementado el bolívar fuerte, en el cual en esta conversión monetaria pues se le quitaron 3 dígitos a la moneda. Luego entonces, desde enero de 2017 hasta recientemente julio de 2021, permaneció el cono monetario denominado bolívar soberano, al cual ya se le habían quitado 5 dígitos. En este periodo, pues el cono monetario se amplió en 2 oportunidades, la cual recientemente, luego de anunciado el cuarto cono monetario, pues se amplió al bolívar soberano con la emisión del nuevo billete de 1 millón. Luego entonces, a partir de octubre de 2021, pues tenemos un nuevo cono monetario llamado bolívar digital, en el cual coexisten los billetes de mayor denominación del cono monetario anterior. En este caso, pues se le quitaron 6 dígitos a la moneda, lo cual acumula durante todo este periodo 14 dígitos que se han quitado a nuestra moneda nacional, el bolívar. Ello, por supuesto, en términos porcentuales de inflación, representa una inflación astronómica, una inflación que en términos económicos pues conocemos como un proceso hiperinflacionario. Lo cierto es que esta última medida de implementación del bolívar digital pues por sí sola no va a resolver el problema, y de no tomarse las medidas correctas, contundentes para atacar la raíz del problema, pues no nos extrañemos que en pocos años, en menos de 3 años, pues volvamos a tener un nuevo cono monetario. Dios permita que eso no sea así. Esta nueva reconversión monetaria se le bautizó como reexpresión monetaria, ¿no? Y yo estoy de acuerdo y apoyo, porque realmente debemos entender que en la economía de nuestro país y en la economía del resto del mundo, aproximadamente más del 90% de la liquidez monetaria que circula en la economía circula de manera digital, por lo cual
todo el comercio y todas las transacciones financieras se manejan desde el contexto de lo que son las nuevas tecnologías, las transacciones electrónicas. El papel moneda se limita solamente al uso de el pago de transporte y poca cosa más, por lo cual pues yo interpreto que el gobierno está muy claro en lo que impacta la liquidez monetaria en el proceso inflacionario que vivimos en nuestro país, por lo cual sería un grave error inundar la economía de más papel moneda, ¿no? Más allá que el que necesite el común denominador de la población para poder atender sus necesidades de transporte público. Teniendo claro cuál es la raíz del problema, pues entonces debemos plantear una solución asertiva que debe pasar por atacar la raíz del problema que alimenta la crisis de la economía venezolana. A continuación veamos mi propuesta. Definitivamente la raíz de nuestro problema está en el control de cambio. Lamentablemente las políticas económicas del gobierno no han generado desconfianza en la economía y pérdida de confianza en nuestra moneda nacional. Definitivamente hay que hacer algo urgente, porque si no estaríamos condenados a repetir lo mismo y lo mismo, y realmente ya la crisis es insostenible. El control de cambio genera mercado cambiario paralelo en el cual se dan oportunidades de arbitraje donde muchas personas sacan grandes beneficios simplemente por reciclar entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado paralelo. Por otra parte, este control de cambio ha sido el asidero y la incubadora de tanta corrupción que ha terminado destruyendo a nuestro país. Y también el control de cambio lo único que ha hecho es desincentivar el aparato productivo y todo ello es una combinación perfecta y ha sido todo el argumento con el cual se ha generado desconfianza y ha terminado generando este proceso hiperinflacionario de magnitudes inigualables. Nuestra economía se ha convertido en un círculo vicioso. Cada vez que se inyecta liquidez monetaria en la economía, ya sea porque emitieron un bono o ya sea porque hay un incremento salarial, pues todo ese dinero que sale a circulación, pues antes de ser destinado a alimentar el aparato productivo, pues pasa por el mercado cambiario, buscando proteger el dinero de manera absurda, porque esa presión que se ejerce en el mercado cambiario termina devaluando nuestra moneda, termina alimentando el proceso inflacionario y pues cuando entonces tienen que destinar sus dólares para comprar bienes y servicios, pues termina costándole inclusive más caro de lo que le hubiese costado si directamente hubiesen atendido sus necesidades de consumo. Y seguimos en un círculo vicioso donde todo dinero que el gobierno introduzca a la economía, pues termina alimentando el monstruo del mercado cambiario. Realmente el problema es mucho más complejo de lo que he comentado hasta este momento. Podemos decir que el problema se divide en dos, uno de forma y otro de fondo. Hasta ahora todo lo que he comentado pues podemos catalogarlo como el problema de forma, que es la desconfianza que generan las políticas económicas, la desconfianza en nuestra moneda local hoy día llamada Bolívar Digital, la desconfianza en la economía, la incertidumbre. Todo esto es parte del problema y que tiene solución simplemente tomando las medidas asertivas. Pero es que realmente el problema va mucho más allá y es lo que a mí particularmente me preocupa. Es un problema de fondo. Tenemos una sociedad apoderada de sentimientos negativos, de odios, de rencores, de avaricia,
de individualismo, de egoísmo. Tenemos una sociedad en este momento dividida. Tenemos, ya no podemos decir que tenemos una clase dividida por clase social, ¿no? Dividida por, por economía, por una parte mínima que es la que tiene la ventaja el gran beneficio de poder disponer de ingresos en dólares, y tenemos otra parte de la sociedad, pues la gran mayoría, que solamente percibe ingresos en bolívares y que es realmente la que es más perjudicada, la más castigada, porque nunca va a poder galopar sobre la inflación y atender sus necesidades, porque cada día y cada vez que el proceso inflacionario se agudiza, pues pierden cada vez más poder adquisitivo y más calidad de vida. Definitivamente un infierno donde hemos perdido nuestra identidad patria, donde hemos perdido esa solidaridad que nos ha caracterizado siempre, esa unión de pueblos, esa unión de hermanos, esa unión de sentir que mi bien tiene que ser el bien de todos los que me rodean, que deberíamos luchar todos por conquistar una solución en la que todos salgamos ganando, en la que si he de perder algo para que otros a mi alrededor puedan beneficiarse, ¿por qué no hacerlo? Disculpen la pasión de este comentario. La solución al problema amerita en que el gobierno tiene que tomar medidas que generen confianza, que ataquen la inflación, que controlen la inflación, atacando el verdadero problema, que es eliminar el control cambiario para que dejen de producirse distorsiones en el tipo de cambio, que estimule, que tome medidas para estimular el aparato productivo, que mejore el poder adquisitivo de la población y que genere confianza en nuestra moneda nacional. Allí reside la clave para solucionar los problemas de nuestra crisis económica.
Definitivamente sí existe una solución a la crisis económica de nuestro país. Además de tomar las medidas que antes mencioné, pues el gobierno debería terminar definitivamente de implementar el petro como un cono monetario secundario en nuestra moneda nacional, el bolívar digital. Eh, la clave del éxito para que el petro surta el efecto deseado es que su valor nominal sea reconocido siempre y cuando sea utilizado en la economía interna para alimentar el aparato productivo, es decir, destinado para el consumo de bienes y servicios nacionales. Sin embargo, cuando las personas quieran disponer de otros fines, pues, y quieran vender sus petros, bien sea para comprar dólares o para hacer otro tipo de actividad comercial fuera del país, pues su valor nominal perderá valor, puesto que en el mercado secundario su valor estará por debajo del valor nominal. De esta manera ya no tendría sentido alimentar el mercado cambiario paralelo. Podría ser utilizado para importación de bienes y servicios y sería referenciado como el valor de las exportaciones, así como también pues los petros podrían ser utilizados para cualquier remesa internacional o cualquier destino que sea utilizado por la persona fuera del país. Para que el petro tenga éxito, pues obviamente el gobierno tendrá que tomar medidas que infundan confianza. La primera de ellas definitivamente es eliminar contundentemente el control de cambio y permitir que el sistema nacional, el sistema financiero nacional pueda manejar las divisas internamente, permitiendo las transferencias interbancarias, ¿no? Otra de las medidas que tiene que tomar el gobierno para infundir confianza en el petro, pues obviamente que este sea reconocido como instrumento de pago, ya sea en todas las empresas públicas principalmente y en las empresas privadas, para lo cual también debería implementar como instrumento de pago no solamente el biopago y todas las aplicaciones desarrolladas por el Banco de Venezuela para facilitar las transacciones en petro, sino que también debería permitir que las empresas que gestionan puntos de venta como Credicar y Placo pues puedan incluir dentro de sus operaciones los cargos a los consumos de petro, en especial aquellos que están relacionados con la plataforma de la Petro App. Una vez asimilado que por el mercado que el petro es una moneda fuerte y que tiene mayor poder adquisitivo que el dólar, pues entonces la siguiente medida que debe tomar el gobierno es indexar el salario de los trabajadores en petro, dar un incremento salarial en petro, a dar bonos de la patria en petro, porque con esto el incremento en la masa monetaria de la economía, el gobierno tendrá garantía que va a ser destinado a alimentar el aparato productivo. Eso significará que muchas empresas, muchos comercios, desde las bodegas, desde los perrocalenteros, desde las señoras que venden empanadas, hasta las grandes corporaciones, pues van a tener una recuperación significativa y van a lograr salir de esta crisis. Y lo más importante es que se controlará la inflación y se protegerá el poder adquisitivo de los trabajadores. Para garantizar la continuidad del éxito del petro en la solución del problema de la crisis venezolana, pues es importante que el gobierno implemente medidas monetarias y cambiarias para mantener la estabilidad en el tipo de cambio oficial. Por otra parte, es preciso que la SUNACRI, en coordinación con el Banco Central de Venezuela, intervengan en la oferta y demanda
de petos en el mercado secundario para mantener devaluado el peto con respecto al dólar. De esta manera, pues el valor de mercado secundario del peto estará por debajo del valor nominal y ello garantizará que el peto se convierta en una moneda fuerte con respecto al dólar siempre y cuando su destino sea la economía interna nacional. El petro tiene la gran ventaja de que al estar suscrita dentro de la plataforma blockchain, este mecanismo se convierte en un puente financiero con el cual se puede sortear las barreras impuestas por el bloqueo internacional, ¿no? Por otra parte también el petro otorga libertad económica por cuanto no habrá limitaciones para que el que quiera pueda sacar su dinero de Venezuela. Obviamente, si eso decidiera, pues estaría sacrificando parte de su capital por cuanto perdería valor en el mercado secundario. También sería interesante porque el petro entonces se puede convertir como en un atractivo para muchos inversionistas extranjeros y ello podría significar una oportunidad para captar capitales foráneos y que haya nuevas inversiones en el país. Y también existe la opción de la remesa patria en Venezuela, en la cual pues obviamente cualquier venezolano que esté fuera del país y quiera mandarle remesas a sus familiares dentro de Venezuela, pues obviamente le va a resultar mucho más atractivo mandar petros a sus familiares, no solamente porque le estará garantizando mayor poder adquisitivo, sino que la transacción una vez realizada pues se ejecuta en un tiempo mínimo comparado con lo que es el tráfico de las transacciones realizadas a través del sistema financiero internacional que todos conocemos.